Hola amigos de Letras de Café, nos honra muchísimo tener en nuestro programa, tanto Marino Berigüete y yo, como Lisa Collado, quien se excusa, a Verónica Ascensión, una destacadísima gestora y promotora cultural, muy conocida por aquellas famosas tertulias con Juan Bosch y Pedro Mir en el Hostal Nicolás de Obando. Bienvenida, Verónica, a nuestro programa Letras de Café. Gracias. Me encanta estar aquí con este olor a café, con Exacto. letras de café, con Marino Berigüete y mi amigo Basilio Belián. Verónica, a la verdad que no se puede escribir sobre gestión cultural a finales del siglo XX y al principio del siglo XXI. No es que ella sea vieja, no. Comencé joven. Ella comenzó muy Muy joven joven. a la tertulia, cuando inclusive hacer tertulia todavía era un sueño y muchas veces no se podía, porque a Sí. veces se podía creer que en esa época las tertulias eran conspiraciones. Sin embargo, Verónica empezó con esa hormiguita, con esa inquietud. Por eso te digo que no se puede escribir sobre gestión cultural si no tenemos a Verónica Ujú. siempre en la lista de la primera. Y algo que quisiera preguntarle a Verónica, porque yo creo que tú no eres capitaleña. ¿Tú eres del interior o eres Yo soy capitaleña? capitaleña de San Sí. Bueno, Carlos. mira, Ujú. magnífico. ¿De dónde te viene a ti esa chispa de iniciar en un país de tan pocos lectores? En esa época sí había un movimiento cultural muy denso, pero realmente era una clase que había, que hacía. ¿De dónde te viene a ti eso? Claro. Bueno, de la familia. Yo vengo de una familia con un padre intelectual que fue el fundador de la normal de San José de Ocoa y de Los Llanos, porque mis papás los rotaban De los Llanos de San de Pedro. San Pedro de Macorís. Ahí conoció mi papá a mi mamá, dándole clases, y se casaron y eso fue matrimonio para toda la vida. Mi madre era hija del alcalde de Los Llanos, que también mi abuelo era un intelectual, y le puso, imagínense, Mona Lisa de nombre a mi Oye, mamá en Y, 1919, y a tu en hija también. homenaje a la Di- Gioconda. Entonces yo A vengo tu de esa hermana familia, también, ¿verdad? Tu y a mi hermana. hermana después. Exacto. Son tres Mona Lisa, ya la sobrina. Ah, ok. Entonces, de ahí viene que por eso yo hago tanto énfasis y por los niños. La educación en el hogar a los niños, la formación, porque lo que se aprende chiquito de por vida. Después que tú eres adulto, que entra en el mundo de la adultez y los problemas, leer es más difícil. Sí. Pero cuando se adquiere ese hábito, en mi casa, en San Carlos, nosotros somos 7 hermanos, pequeñitos de 3, 4, 5 años, los que escuchábamos era música clásica. Mi papá ponía los sábados a Renata Tebaldi, ponía a María Calas, nos sentaba para que escucháramos las diferencias de las voces, de los tenores, los barítonos, nos enseñó y nos llevaba a ver las óperas cuando llegaban al país. Así nos educamos. Nos enseñó a jugar ajedrez a los 7. Los varones se destacaron en el ajedrez, nosotros las hembras no nos destacamos, pero aprendimos a jugar. Aprendimos la importancia del ajedrez, por qué aprender a jugar ajedrez. Entonces, cuando tú vienes de una familia así, ¿qué te queda? Nada, yo me fui a Estados Unidos a estudiar administración de empresas, llegué a trabajar en las empresas de Víctor Méndez Capellán, fui vicepresidenta de viajes y después pasé a administrar el Hostal Nicolás de Obando, un hotel del Estado, Ujú. en el gobierno del doctor Balaguer, y un día Pedro Mir se me acerca, mi amigo de la niñez, de mis padres, y me dice, Verónica, ¿por qué tú no haces una tertulia en ese hostal, ese lugar emblemático, tan lindo? Y yo le dije, bueno, pudiera hacerlo. Entonces a los 2 o 3 días lo llamé y le dije, don Pedro, lo voy a pasar a buscar por su casa para que visitemos al profesor Juan Bosch, para invitarlo a que hagamos esa tertulia. Llegamos los dos a la casa de don Juan, nos recibió don Juan, doña Carmen. Don Juan, un amigo que lo conocí siendo niña, porque mi tío Plutarco Ascensión fue funcionario del gobierno de Juan no, Bosch, y el Partido Revolucionario se fundó en la casa de mi abuela en San José de Ocoa. Entonces viene un vínculo con don Juan y don Pedro de toda la vida. Cuando llegamos nos dice don Juan, ¿cuándo comenzamos? Esa fue la respuesta, ¿cuándo iniciamos? Y así inició la tertulia, que duró
1989, 1995, ya en el momento en que ya don Juan iba a estar más tranquilo en su casa, descansando y más en asuntos familiares. Qué bella historia. ¿Tú la conocías? Sí, además tú hiciste un libro de lujo, donde están todas las Claro. fotos, toda la memoria Bueno, de esas porque yo famosas tener a Juan tertulias. Bosch y a Pedro Mir en esa tertulia era un lujo. Ujú. Entonces ahí convergió gran parte de la intelectualidad dominicana y también yo hice un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo para todos los escritores intelectuales que llegaban al país, se hospedaran en el hostal, hicimos un acuerdo y con el Museo de Arte Moderno, con Porfirio Herrera y todos los artistas que llegaban a las bienales o a los acontecimientos culturales se hospedaban. Entonces el hostal se convirtió en la casa de uno de los artistas de gran nivel. ¿Y cuáles figuras así estelares pasaron por ahí? Porque Bueno, ahí se hospedó Osvaldo Guayasamín. Guayasamín. Le arreglamos una habitación bellísima. En la época en que se creó la Casa Guayasamín, ¿te acuerdas? Que Sí. estaba ahí donde Al está. lado, al lado Unos Casi, años sí. después se creó la Casa Guayasamín. Que luego fue inaugurada la casa llena de Sí, de Cubanía artistas. se llamó luego. Entonces ahí Donde se está Buche quedó- Perico, para los que no sepan. Así mismo. Ahora. Buche Perico, ahí Exacto. estuvo. Entonces ahí se hospedó Alirio Díaz, el guitarrista venezolano, Carlos Cruz Díaz, Cruz 10 estuvo ahí, que sí. hizo el mural Ah, de frente, la maqueta la hizo de los Dominicana, hilos de los molinos dominicanos. hilos Creo que fue en el año dominicanos. 92, por ahí. Así es. Sí, Entonces ahí se quedaba. Imagino que la veía desde la piscina. sí se Sí, veía. desde la piscina Desde la veía todos y los- ahí sí, se hizo la maqueta. sí. Entonces era la casa como de los grandes acontecimientos. Ahí llegó el coro Voces Oscuras de Venezuela, ahí llegó Alirio Díaz con su guitarra, gran guitarrista venezolano. Ahí llegó toda la intelectualidad cubana, llegó Armando Jar, Eusebio Lear, Ujú, Fernández Retamar, ujú. Yo Oye. recuerdo todos se Retamar. hospedaban ahí y queda la constancia porque yo hice un libro donde recogí la Todo. historia de esos 6 años y todos escribieron para el libro. Sí, Armando Jar me mandó unas palabras Ujú. Mira qué y bien. cada uno escribió lo que fue su experiencia de esa tertulia, porque para muchos era como algo tan raro y extraño reunir tanta gente importante en una tertulia, hablar de música, de literatura. Y sobre todo que eran fijos vos y, Permanente. Bueno, Juan Bosch y fue Pedro Mir, que candidato fueron dos figuras estelares de la vida estelares. cultural Y literaria hay algo dominicana. importante, Basilio, Juan Bosch fue candidato a la presidencia en el 90, sí. 1990, Ujú. y nunca dejó de ir a la tertulia. No dejó de ir. Me llamaba Diomedes Núñez Polanco, su asistente, y me decía, dice don, estamos en San Pedro de Macorís, o estamos en Bonao, pero dice don Juan que llegará a tiempo a su tertulia. O sea que él le dio mucha importancia a Él esa. para él, Es que- mira, Es que la tertulia, mira, yo le decía Sí. a uno, a ti mismo te lo he Sí. comentado, que cuando yo viví en Sudamérica, yo iba a unas tertulias, pero yo aprendía en esas tertulias. O sea, ahí no se iba a despedazar a un escritor, ahí se iba a hablar sobre literatura, sobre música. un autor, sobre las artes, y tú aprendías escuchando a esos maestros, no solamente de la literatura, sino del arte de escribir. Y una de las preguntas que me surge cuando te oigo, ¿cómo tú evalúas este tiempo del siglo XXI? Yo veo que hacen eventos ahora culturales y cobran por él. Yo nunca me imagino tú hacer ese tipo de tertulia y cobrar una entrada en la puerta, sino que era abierto. ¿Cómo tú? Y con brindis, siempre Sí, había sí, brindis. sí. Bueno, ¿Cómo nosotros tú teníamos, evalúas? El hotel era que ponía todos los gastos, hacíamos brindis, dábamos muchas habitaciones de manera gratuita, porque para un cubano venir Ujú. en esa época, yo conseguía con Minú Tavares Mirabal, que era vicecanciller, Ujú. las visas para los cubanos, Ujú. llegó gente de la Ópera de Cuba. Todos esos cubanos, a través de Minú, conseguíamos el visado. Miguel Coco le pagaba los pasajes. Era un trabajo colectivo entre todos. Miguel le pagaba el pasaje, Miguel me daba anuncios en su revista, Turings, Ujú. anunciaba el hostal. Teníamos un Intercambio. intercambio permanente cultural sin dinero. No había dinero, era tú me pones esto, yo te doy esto, y así trabajábamos. Ya yo tengo un café literario que tiene 13 años,
y tampoco nunca yo he cobrado nada. Yo no entiendo una actividad cultural cobrando. Ahora, si yo voy a hacer un desayuno, voy a hacer un almuerzo para recabar el fondo, ya esa es otra cosa. Pero yo tengo ahora mismo, desde el 89 hasta el día de hoy, haciendo trabajo cultural ininterrumpido, gratuito. Yo te digo, porque yo digo que cuando tú cobras una entrada para entrar a un evento cultural, tú limitas, Claro. porque muchos poetas, escritores, artistas plásticos, no tienen a veces ni 500 pesos. Y la gente que más le interesa y que más aprovecha es la que tiene menos dinero. Entonces eso es cerrar una puerta Claro. para una clase. Entonces yo digo, yo así no, yo mismo yo me niego a ir cuando hay este Pero tipo por de suerte no actividad. se cobra mucho aquí, porque esa No, Biblioteca Nacional está llena de actividades que me encanta, ese trabajo de la biblioteca. Sí. Es permanente, uno tiene que estar ahí siempre. pero yo creo que todavía a nosotros nos falta un nivel de conciencia. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando yo iba a la feria, se cobraba en la feria. Sí, toda Pero la se privada. cobraba Un simbólicamente, sí, un mínimo precio para simbólico. un mínimo. Guadalajara también. Y iba la gente que iba a la feria realmente, pero era algo simbólico. Puerto Rico igual. Bogotá, Lima, toda la feria privada. La cultura todavía en este país hay que ponerla Fácil. fácil porque Claro. estamos luchando no solamente con Netflix, con YouTuber. La competencia. La competencia con la televisión, eso es abrumadora. Abrumadora. Entonces, hasta con el tránsito, porque a veces cuando yo voy a la biblioteca Ah, sí. y es un evento a las 6, tengo que pensarlo 2 veces. Sí. O sea que es una lucha permanente. Sí. En esa lucha que hay, ¿cómo Verónica Ascensión ve el avance a nivel general de la cultura en la República Dominicana? Porque tú te la conoces, tú has visto el crecimiento de la cultura desde la primera feria del libro hasta como estamos Raimundo hoy. Amaro. Así es. Raimundo Amaro, todos los invitados se hospedaban en el hostel. Eran Raimundo Amaro le daba al doctor Balaguer 2 centavos para la feria del libro. Sí, yo. Y era, ya tú sabes, y yo le decía, no, aquí tienes 5 habitaciones de intercambio, y así se hacían las cosas. Yo soy optimista. Yo creo que todo este mundo maravilloso que ha surgido de las redes, lo que ha sumado es más gente, porque nosotros no necesitamos las redes ni vamos a hacernos adictos a redes. Nosotros vamos a seguir con lo que aprendimos. Pero los jóvenes están leyendo mucho, aunque sean, pero están leyendo y están viendo muchas cosas. Y el libro no va a desaparecer. Oye, a diario, Sí. cantidad de libros escribiéndose. Tú no me puedes firmar un libro en una tablet. El libro, la gracia del libro que tú me lo firmes y yo me lo lleve. Todavía las presentaciones del libro es con el libro físico. Entonces nosotros vamos a durar mucho tiempo con el libro. Y yo estoy muy optimista porque aquí hay unos grupos de lectura. Yo te digo porque tengo un club de lectura que surgió en pandemia, somos 60. Ah, sí. Y cuando vamos a leer un libro, por lo menos 30 libros vende el escritor. Yo lo mando a la casa de cada persona. Nada más es un libro que si tú me dices 500 pesos, a 500 pesos yo vendo el libro. Y tiene nombre la le cobro tertulia. 150 por el mensajero que lo va a llevar. Tiene nombre la tertulia. Café literario. Ah, el mismo. Tertulia, Club de Lectura Verónica Ascensión. Sí, Verónica Ascensión. Tiene mi nombre porque fue Isael Sí. que inventó el Club de Lectura. Tú sabes lo. Pero ¿verdad? tú también hacías una especie de feria de libros antiguos. Sí, ahora por suerte este ministerio nos aprobó la 3ª feria de libros antiguos. Una vez lo Mira qué hiciste bien. en la Capilla de los Remedios. yo Capilla fui. de los Remedios en la Biblioteca Nacional. Sí. En la de la Biblioteca Nacional llegó Mario Vargas Llosa, que ese año estaba invitado, Ajá. y lo llevaron. Yo lo invité aquí. Sí. Entonces saliera del Sí. gran evento, Yo recuerdo pasara eso. por la feria. Y ahí estuvo. Y pasó Hay una 20 foto. minutos hablando conmigo de esa feria. Se quedó impresionado. Hay una y me foto, dijo, ¿eh? ¿y esos libros? Yo tenía libros incurables en gaveta con llave, que nada más lo abría para Sí. que lo vieran. Libros que había que verlos con guantes. Eso yo lo trabajé con Ilón Carancidi Perdomo, que buscó cantidad de cosas. Nos ayudó Eugenio Pérez Montaz, Fabio Herrera, toda esa gente amigas que tienen libros maravillosos, nos lo prestaron. Había libros que yo tuve que ponerle hasta un seguro Ujú. para que me lo prestaran. Entonces, cuando Vargas Llosa vio esa belleza montada ahí, con 5 conferencias,
porque montamos conferencias. José Enrique García habló de Neruda, cada escritor hizo conferencias diferentes con relativo al tema del libro. Y después hicimos la segunda feria en la capilla, De ahí yo fui. que Sí. fue una joya también. Conseguí 10 vitrinas con llaves, con libros que lo abríamos, tú lo sacabas y subía y volvía. O sea, Marino, Así. que tenemos en Verónica no solo la promotora que hace tertulia, que también hace exposiciones de libros antiguos, que también eres editora porque acaba de editar un libro sobre García Márquez que se puso No, en yo tengo circulación 18 antenoche. libros. Más el libro de las Yo tertulias, tengo los libros que le hice al Grupo Corripio, el libro sobre Pedro Mir. libro del al VHD. Ujú, Hay un país en el mundo ilustrado por Elsa Núñez. ujú. También uno sobre Cestero. Tengo el libro de Cestero que acaba de salir, que es el libro García Márquez ilustrado por José Cestero, Ujú. que es una joya, es un libro de colección. Sí. Me gusta trabajar libros de De colección. De colección. lujo. El Sí. libro del VHD es un libro grande que hay que verlo con guantes, porque ahí están las obras de Elsa Núñez y hay que verlo con guantes para que el libro se mantenga. Se mantenga. Bueno, llegamos a la primera pausa. A la verdad que tener a El Verónica primer es un segmento. lujo. Sí. Lo paraste, ¿verdad? La verdad que tener a Verónica aquí es un lujo. Claro. Estamos hablando de historia, señores. No porque la historia no pase, sino porque la historia se cuenta. La historia viva de la Y ciudad es la colonial. historia viva de la zona colonial, precisamente. Verónica, ¿cómo tú visualizas la movilidad literaria en esta época con relación a esa que había anteriormente en la ciudad capital, que estaba manejada por Pey en la zona colonial? Sí. Eh, Dominada por Pedro Pérez. Sí, Pedro Pey. Pavoneando. Su melena. Su melena. También, El fantasma de la calle El Conde. Pero Los así duendes, era. y ahí estaba Cestero, que era parte de... Tabito Gotró. Cabito Gotró, sí. Cabito Cabito iba más a la Trinitaria. Pero sí. pero había todo un movimiento cultural, incluyendo a Andrés, L. Mateo, Sí, Tony y Raful, también Tony Raful, la Peña de la Tres. Peña de Tres. Era realmente un ambiente que era muy diferente al de hoy. Yo lo veo muy diferente porque ellos podían tener diferencias, pero se agrupaban y se sentaban, articulaban, hablaban de su literatura, y había un movimiento cultural para mí muy dinámico y sobre todo muy intelectualmente. Hoy, ¿cómo tú ves el movimiento de hoy con diferencia al ayer, vamos a decir? Lo que pasa, digamos, ahí mismo en lo que plantea Marino, lo que Marino plantea es que en esa época la cocina literaria, como yo llamo, se hacía en la zona colonial y sobre todo en la cafetería El Conde frente al parque. Claro. Donde Pero entonces también- ya se han ido desplazando, los jóvenes ya no van ahí, luego que se hizo turística la cafetería. Pero ese era el centro, ahí iban todos los intelectuales y los artistas de Sí, la es que época. el mundo cambió, Ujú. ha cambiado muchas cosas. Nosotros nos quedamos Ujú. con los recuerdos. ¿Pero por qué? de Eso los es lo que momentos, plantea porque, Marino. Recuerden que había menos cosas que hacer. Ujú. La cultura era parte integral de nosotros. Y solo estaba en la zona Nosotros vivíamos colonial. de ir a ver a un teatro, Ujú. de ir a ver una ópera, de ir a ver un concierto, Sí, de leer eso libros, de había. comprar libros, de llamar y decir, llegó el último libro de García Márquez, llegó lo último. Vivíamos pendientes al libro, porque había menos cosas, ahora no hay tiempo, porque el mundo cambió. No, lo que pasa es que también todo estaba en la zona colonial. Sí, pero Por no ejemplo, hay- la librería Cuesta, que hoy concentra grandes peñas y tertulias en esta zona, no estaba. Era muy Sí, pequeña. pero era, No, todavía no existía, no ¿no? existía, pero el ambiente tiene que ver con el tiempo, los tiempos cambian y Ujú. después nosotros estábamos todos prácticamente en la oposición, Balaguer era el dueño
y nosotros todos estábamos en la oposición, casi balagueristas, mucho, la mayoría. Otros estaban muy cercanos. Yo tengo una cosa muy linda que decir del gobierno del doctor Balaguer. Yo administré un hotel del gobierno dominicano. Eso pertenecía a Corpoter. Y yo tenía a Juan Bosch y a Pedro Mire permanente. Y el respeto que me dio. Por eso fueron los 10 años, no los 12 en Verónica. Pero Balaguer me respetó Sí. en ese tiempo. Yo tenía un acercamiento con Rafael Bellondino impresionante. Hasta para un tema tan pequeño como que se fue la luz en el hostal y yo tengo la tertulia. Y con una llamada me resolvían. Había un respeto por los intelectuales. No había ese problema político. Ahí podía haber gente que no quería nada con Balaguer, pero que estaban los balagueristas y éramos amigos. Se debe a Después que hay como una tirantez. se debe a que no existía el Ministerio de Cultura. Yo tengo una tesis sobre eso. Que todavía no existía la manzana de la discordia que ha representado, porque hay puestos, empleo, sueldo, y antes no existía eso. Sí, entonces por Eso es así. parcela, porque si fueran los ministerios obligatoriamente para todos, pero es para el partido. Entonces el que no está en ese partido se quedó fuera. Entonces, qué feo eso de que cancelara a un escritor. Sí. Que llegó un No nuevo existía gobierno, antes van a porque no había cancelar a ministerio. un escritor, pero eso me parte el alma. Yo por eso me quedé fuera. No existía la cancelación de intelectuales porque no existía el Ministerio de Cultura. Mira, Lo que había era una dirección de cultura en el Ministerio de Pero Educación. después del ministerio, cada vez que cambia el gobierno, cancelan Sí, a los cancelan, intelectuales. sí. Y eso no debe ser. Pero hubo un fenómeno que Marino quizás no se acuerda, que para mí fue fundamental. Y a veces hay gente que no quiere decirlo, pero lo han dicho muchos artistas. Después que cerraron Casa de Bastida, muchos artistas dicen que murió la zona colonial. Porque la efervescencia que había ahí en el voluntariado de la Casa Real, como estaba Luisa María Vicioso, era impresionante. Y cuando se cerró y se convirtió en Musótrapoli, murió la zona colonial. Pero- Fue todo, porque fue cierre de Casa de Bastida. Y eran vecinos A tuyos. mí me pidieron el hostal, porque lo iban a vender a la Accor, A la una Accor. empresa francesa. Francesa. Y ahí ya yo no pude hacer nada. Porque Coincidió con la misma- porque yo la era misma una, época. una arrendataria, yo le pagaba al Estado, pero lo necesitaban para ¿Cuándo cierra el hostal? negocio, en el 95. Y Casa de fue Bastida antes. cerró Fue antes. No, Casa Batida fue en el 2000. En el 2000, Con es el decir, gobierno de pero que Hipólito. había como una, y cierra Casa de Francia, Ah, por sí, sí. remodelación, y se quedó que después no abrió, porque ahí vinieron otros problemas. No, Así que pero- nos fuimos poniendo No, pequeños. tú te refieres cuando era Casa de Francia, que hubo un tema ahí con un convenio que se llevaron la Casa de Francia para Pero la, que para la Alianza Francesa, y pero eso que fue la Casa de Francia jugó un papel extraordinario. Ahí había una importante. sala de cine, Marino, ahí había una biblioteca extraordinaria. Eso tenía una Entonces, vida cuando tú hablabas impresionante. de Calle Las Damas, Sí. era Casa de Bastida, Sí, Hostal Nicolás Al de Obando frente. con las tertulias, y Sí. además de otras cosas que Sí, yo hacía, sí. unos festivales gastronómicos, Sí. unas ferias artesanales enfrente. y no te olvides que también Bonito. estaba Joel Almornoz con Noche en Grande con la poesía, que lo hacía en el Hotel Nicolás de Víctor Obando. Villegas. Víctor Villegas con Casi Bajagua. Y Casi Carlos Bajagua. Gómez Durli, que hacía también una tertulia. ahí. Vivíamos en la zona. Pero, Sí. pero también se le ha olvidado que todas las librerías estaban ahí, en la zona claro. Estaban en la colonial. zona, claro. Y la que tiene este muchacho, la Casa de la Cultura. Óyeme, que ahora mismo. César Vallejo se reunía en la el Luperón, César en la Vallejo, Casa pero- Universitaria de la y Cultura. estaba la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma. Esa es la que Luperón, la en la dirigía Luperón. Mateo Morrison. Morrison. Era que estábamos El todos. Vallejo se reunía todos los sábados. Éramos los dueños. Yo iba todos los sábados. Y después que terminábamos el taller, íbamos a la cafetería El Conde. Entonces, a cuando Víctor conversar. Villegas terminaba una actividad, Se venía iba a con otra. su grupo para el hostal a tomarse su cervecita. Sí. Cuando uno terminaba, y era que estábamos ahí, Pero luego Villegas se la llevó al CODAP. al Codat, pero estaba Sí, caminando. sí, ahí al Y frente. después abrió la Casa Guayasamín. Ujú. Y nosotros todos, el grupo, nos íbamos después a la Avenida España, al Drey. Al Drey, sí. Y ahí nos quedábamos un rato y nos íbamos a otro lugar que había ahí muy lindo, que iban artistas. La verdad que era una belleza. Pero Sí, una gran vida. fíjate que a pesar de ese movimiento, tú no encuentras una literatura urbana. Tú De no- esa época. No encuentras poesía de. Sí, de- claro. Homero Pomarol, Fran Báez, son poetas todos urbanos. pero es otra generación. Bueno, la generación Sí. de 2000. Del 2000. Pero una generación anterior, que era lo que se agrupaban, tú encuentras más una poesía más social.
había un pensamiento más crítico. Bueno, la época de la poesía comprometida y social termina con Balaguer en el 78. Imagínate tú sentado en el hostal en una tertulia, Tony Raful, Ujú, Narciso Isacón, ujú. Goya Samín, Ujú. Juan Bosch, Ricardo Alegría, que venía mucho Sí. de Puerto Rico, y tú te encontrabas a José Pérez, que era viceministro, José Pérez era amigo mío, baraonero. Guaraunero, que era mi amigo, iba a las tertulias, un reformista, ahí llegaba Ángel Lockwell, Ujú. está en el libro Ángel Lockwell. Ujú. Sí, que era una puerta abierta para todos. Nosotros no teníamos, eran los amigos escritores o artistas. Mira una pregunta, Verónica, que yo la conozco, pero creo que Basilio también. No estoy seguro que Basilio la conoce. Pero yo creo que esto sería un buen testimonio para tenerlo aquí dentro del programa como una grabación. ¿Quién le pone a Pedro Mil el poeta nacional y por qué? Pues lo sabe todo el mundo. Está bien, pero la generación que ve no lo Esa fue una sabe. reflexión más bien de Juan Bosch en Cuba cuando leyó ese poema. Dijo, ¿será este el poeta nacional esperado por el pueblo No, dominicano? pero que Marín lo que se pregunta es quién le pone el calificativo. Ya, Vino a raíz de Vino a raíz. de un proyecto de ley que sometió Tony Raful cuando Eso era fue diputado. después, Sí, Tony y y se le Raful pu- pasó pero la oficialmente, propuesta. por decreto, se le puso Claro, poeta el nacional. nacional. Sí. pero Oye, siempre... Pedro, Tony Raful, eso es una... Porque una ya existía gloria. Nicolás Guillén en Cuba, que era poeta nacional. Pero la idea de Don Juan, Sí. Sí, de Don Juan. quien hizo esa... Lo oficializa. Sí. oficializa a Tony Tony, Raful. pero quien La tiene motivación, la la idea de la Bosch. ¿Será este el motivación poeta social es de Don Juan. que No. espera Esa es el la pueblo versión, dominicano? esa es la versión Y la idea que yo, también. Sí. que yo conocía, pero muy poca gente Sí, sabe eso. sí. Sí, Hay pero ha gente sido que muy contada, porque ha sido contada por muchos cubanos de la época, y eso ha sido parte de entrevistas, de muchas entrevistas. ¿Cómo surgió el poeta nacional? Ujú. yo creo que Don Pedro llenó un vacío en esa época. Grande, sí. Y ese poema, que es un poema que cada día se hace más inmenso, porque es un poema que para mí que hace más inmenso. Inclusive yo tengo un proyecto de poder tener ese poema en un libro, tanto ese como Yelida, Sí. que son para mí dos poemas imprescindibles de la literatura Así es, dominicana, así poderlo traducir al inglés y poderlo tener en embajada para regalarlo. Como debe ser. Porque yo decía, cuando uno está en misión, muchas veces uno va a una misión, a una sede diplomática de un colega de otro país, te regala un libro y tú no tienes que regalarle. Claro, no hay el intercambio. No hay el intercambio. Entonces, nosotros nos quejamos muchas veces, los escritores, de que la literatura dominicana es desconocida. Claro que es desconocida, porque el principal gestor cultural tiene que ser el gobierno, sus Necesariamente. instituciones, y no se produce. Mira, hay que felicitar, señores, y aprovecho a la administración pasada del Banco de Reserva. Tenía que ser el hijo de un ex reformista para hacer eso. Que publicó las obras completas, o casi completas, porque creo que faltaron algunos Nada más tomos. faltan La de Pedro Mel. La de Pedro Mil. Sí, obras o sea, completas. esa obra, eso es como cuando yo recibí en Honduras la obra completa de José Martí. Oye, 26 tomos. sí, me la regaló el embajador de Cuba. Me dijo, yo te la voy a regalar. Y se me apareció un día Una caja te la llevó. y me llevó una caja. Y yo me quedé con ese papel de periódico, pero me quedé No, no impresionante. solamente impresionante, pero lo que ese embajador cultivó en mí es una amistad que duró hasta Y cuando tú agarras hasta ese que tomo murió. de José Martí en Nueva York, que tú lees cómo estaba. Pero por ese libro Eso hice es una yo, joya. por ese libro Ah, sí. hice yo 3 poetas en Nueva York, para que tú sepas. Por ese libro Fueron unas que crónicas leí, que Pedro Mil escribió por cuando una- era. por Que ese José Martí libro- escribió cuando estaba en Nueva por York. ese libro, Martí en Nueva York. por ese libro que yo leí, porque hasta ahí, hasta esa época, yo era analfabeto de que no sabía que Martí había durado 15 años en Nueva York. En Nueva York haciendo cultura. Y oye, yo Periodismo. Sí. lo leí y dije,
pero es impresionante. Entonces, eso que hizo el Banco de Reserva, señores, eso hay que felicitar al Banco de Reserva porque... Y hay que hacerlo con otros escritores. Pero hay que hacerlo Claro. con otros Yo escritores. lo Pero digo, no- bueno, pero es que el banco tiene una revista impresionante, Sí. una revista cultural. Ujú. Yo siempre he dicho así medio por bajito, pero digo, ese es un ministerio. Lo que había ahí era casi un mini ministerio de cultura, porque no solamente la literatura, apoyaron el teatro. hay que escribir sobre eso. música. ¿Tú sabías? Apoyaron en la Hay música. que escribir Sí. sobre eso. El Archivo Y de la hay que Nación decir también. lo bueno, porque El Archivo de la aquí Nación también ha hecho muchas buenas tenemos la colecciones mala de obras costumbre completas. nosotros, los De decir lo dominicanos, de malo. nada más decir lo malo. Sí. A mí no me, fíjate que yo digo, yo soy de la escuela de Hostos. Nadie me va a encontrar tratando. Yo digo, no, los tiempos cambian, pero este tiempo no es malo. Sí. Este tiempo es bueno porque hay demasiada información. Pero hay muchos y escritores. mientras más información, mejor. Ujú. Lo que hay que canalizar que la información, los jóvenes la manejen las dos, manejen esta y manejen aquella. Pero hay que inducir. Pero ha habido eso. buenos proyectos de obras completas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura editó las obras completas de Pedro Enrique Ureña, de Max Enrique Ureña. Claro. También Y esas obras las que obras de hizo voz, Tera Reyes con- las obras de con- voz completa la Fundación Juan Bosch y la, Yo- ¿cómo se llama? Y, Pero aquí faltan muchos escritores por hacerle sus obras completas. Efemérides de Patria, muchísimo. Mira, Manuel Rueda, Manuel del Cabral, muchísimo. Yo A he muchos. abogado en este momento de que se haga una publicación de 10 o 15 autores esenciales contemporáneos. Sí. Porque hay muchos autores que andan por ahí que ya son autores clásicos, que ellos mismos no se han dado cuenta que ya la edad le ha llegado y que hay libros de ellos que son que ya son clásicos, Claro, va pasando el porque tiempo. el tiempo pasa. Claro. Se llaman claro. clásicos El- modernos. Pero el yo lo tiempo- que digo, Marino, Basilio, mi dolor es, ¿dónde está la editora nacional? ¿Por qué que no hacen libros? Mira, los libros Publican, No lo pero, hace. publican, pero Mira, cada vez yo acabo de sacar menos y tiradas. poner en circulación en esta semana Gabriel García Márquez, una mirada de escritores dominicanos, Ujú. donde tú estás. Sí. Y hay 20 escritores. Ujú. 2 artículos de Juan Bosch. A mí ese libro me salió, Amigo del Hogar, en 1.395.000 pesos. Me Hacerlo. dijeron eso. 1.395.000. Yo di mucha lástima para conseguir dinero para eso. Llegué a lograr 1.000.000 de una institución. Tan noble esa institución que me dijo, no ponga el logo. Sí. No me pidieron nada. Yo tuve que buscar 395.000 pesos para imprimir el libro. Y ese libro se va a vender a No. 3.000 pesos. No. ¿Quién lo va a comprar? Porque es una edición de lujo. Porque es una edición Para, de lujo. para que llegue tiene que ser una Porque edición yo popular. hago libros para que cuando tú lo tengas en tu casa, todo el mundo lo mire. Libros de colección. Siempre es bueno hacer dos versiones, una popular y otra de lujo. Sí, para esta que es una llegue. versión de lujo que Ujú. si le vamos a poner el 1.395.000, es un libro de 8.000 pesos. Señores, pero qué rápido se va. Se fue la segunda, Se el va segundo la segmento. segunda, la segundo segmento. Nos vamos al final. Estamos, señores, con Verónica Ascensión, una mujer de la historia de la cultura en la República Dominicana. Así es. Seguimos este interesantísimo diálogo con Verónica Ascensión. Verónica, ¿qué tú vas a hacer para la próxima Feria Internacional del Libro? Tengo entendido que tú tienes otra vez una versión nueva de la librería, o más bien de la Feria del Libro Usado y antiguos Feria de libros antiguos y de colección. y de colección. La tercera feria. Ajá. Por suerte. ¿En qué porque consiste? Hace muchos años que no podía hacer la feria porque mandaba el presupuesto y nunca había los recursos en el ministerio. Pero este año sí, nos dijeron que sí, con el 50% del costo. Y nosotros buscaremos lo que falta en el sector privado. Porque lo importante ¿Para es qué hacer la recursos tú feria. necesitas? La tercera feria va a estar dedicada a las alumnas de Salomé Ureña, Ujú. lo que leían. Oye. El Instituto de Señoritas. Lo que leían las alumnas de Salomé Ureña. Pero eso es ya tenemos maravilloso. todos los libros que leían, Para exhibirlos. algunos filmados por las autoras de esa época, son libros antiguos. Luisa Libros Osema que- Pellerano. Sí, ahí está lo que leían y todo eso lo tiene ya Ilonca, ya nos hemos Lea de reunido 2 o 3 Castro. veces recogiendo libros. Todavía nos faltan algunos libros que estamos buscando. Son libros que nos prestan
para la feria y después los devolvemos. Son libros de colección. Se van a exhibir. Algunos andamos detrás de 2 libros incunables, se van a exhibir. ¿Cuáles? Y ahí vamos a tener 4 conferencias sobre lo que leían las alumnas de Salomé. La idea es enaltecer a Salomé Ureña y recordar que esas mujeres fueron ilustres, muchas reconocidas, las que salieron de ahí por la lectura, la importancia de la lectura, la importancia de esa escuela en la que yo estudié. Yo me gradué en el Instituto de Señorita y mis hermanas también. Y creo que está dedicada a la literatura infantil, la Feria del Libro también. A la literatura infantil. Entonces vamos a trabajar, la feria va a ser con esa dedicación, ya nos hemos reunido, ya tenemos el lugar donde va a ser la feria. ¿Dónde va a ser? Que nos encantó, donde estaba Maniquí. Ah, ok, buen que lugar. ya lo están remodelando y ahí estaremos. A la verdad que otra persona que discretamente ha hecho muy buen trabajo rescatando escritoras, libros desaparecidos, ha sido Ilonka Sí. Nacidini. Ilonka Ilonka es mi realmente aliada. Te va a ayudar esta vez, ¿verdad? O Es siempre, mi ¿no? aliada, siempre, porque la que tiene todos los libros antiguos es Ilonka. Y más, ella es especialista en la literatura Ella- femenina, Sí. antigua. Y montando exposiciones. Pero yo recuerdo cuando se le dedicó la feria a Carmen Natalia, Qué allá montaje. en ¿cómo se llama? En el Centro Cultural de Banreservas. Ella fue quien hizo la museografía y Qué quedó montaje, muy bien. Qué montaje. Y ella fue la que me hizo la memorabilia de García Márquez. Ah, también. Y hay En algo, el Centro Cultural, porque es que ella sabe montar. hay algo que hay que destacar. Perdón, y también hizo el pabellón de Janet Miller, Sí, que ya. fue una joya. Ujú. ese Hay pabellón. algo que destacar. Ella no hace eso por dinero. No. No. Ella hace eso por un criterio propio de aupar la literatura de la mujer dominicana, Claro, de claro. Es que destacarla. Ilonka y yo por eso llevamos buena relación de trabajo, porque es que decimos, vamos a hacer esto. Si hay dinero, hay. Si no hay, como quiera lo vamos a hacer. Y lo ponemos nosotros, lo buscamos. Mira, nos faltan los impresos, déjame llamar a fulano que me haga los impresos. Es una colecta. Eso es Pero uno, hacemos el trabajo. eso es uno de los talentos que, por ejemplo, cultura debería de tenerlo. Permanente. sí, Permanente. Que no sean contrataciones. Que no Sí, sea, sí, que sí. no venga con el vaivén de la política, como Eso, hablábamos de. Es que yo creo que es especialista. Porque, por ejemplo, ella nunca se le ha conocido militancia política, No. sí militancia femenina. Ujú. Sí, Vive sí. con eso permanentemente, Y pero fue muy de Balaguer, pero- fue muy pero lo que apoyada en los gobiernos de Balaguer, pero lo que porque te la quiero es- reconocieron. ella vive en el desarrollo de lo que es la literatura feminista, vive destacando. Yo recuerdo que ella rescató esta señora de San Francisco, Irma Contreras. Ilma Ilma Contreras. Contreras. Bueno, La ella- primera Ella logró que le dieran el Premio Nacional de Ella fue la que Literatura logró que le dieran el primer premio a una mujer. a a una mujer y no que la recibimos en Librería Cuesta, Sí, yo 50 estuve ahí. mujeres. Yo estuve ahí, sí. Cuando ella subió, que vio esas 50 mujeres Sí. ahí en los balcones. Qué belleza. Entonces yo te digo que es un gran valor a nivel cultural que muchas veces olvidado y que no aparece en los catálogos ni aparece en los Pero créditos. Ilonka es muy reconocida. Sí, La muy Ilonka, reconocida. esa Junta Central Electoral, ese Ministerio de la Mujer. Las sufragistas. Oye, Mira, ese otro. Logró que llevaran al panteón a ¿cómo se llama? Así es. Pero déjame decirte que Ilonka la reconocen. Ah. Ella lo que pasa es que es de perfil bajo. Abigail Mejía, ¿te acuerdas? Cada Fue vez ella. que necesitan un trabajo importante de una mujer es Ilonka. Tú sabes que Ilonka es varonera, ¿verdad? No sabía. Sus padres son A los varoneros. padres, sí. Sí, Sus padres son varoneros y ella tiene una a Rosa Duarte. tiene Rosa una Duarte. y yo tengo una anécdota buena con Ilonka. Tú sabes que yo estudié derecho con los libros de Ilonka. Ah, sí. Ustedes son muy amigos. Mira, yo siempre la he querido a ella. Lo que pasa es que Ilonka estudiaba derecho y, Es abogada. y me tiró su libro y todavía lo conservo y eran de ella. Y cuando yo empezaba a escribir mis primeros libros, ella me daba mi orientación Sí, para sí, mis primeros libros de Yo cada vez que poesía. necesito algo raro, algo extraño, yo llamo a Ilonka. Se nos porque acaba yo el sé que ella tiempo. lo tiene. Se nos acaba el tiempo, Verónica, pero háblanos un poquito de café literario. Pero que- yo los que- invito a ustedes a que sean un poquito, que imitemos. Hay que emular lo Ajá. bueno, emular a Juan Bosch y a Pedro Mira, Sí. que se juntaban con los
escritores y escritoras sin preguntar de qué partido eran. Vamos a olvidar los partidos jóvenes. políticos. Nosotros somos jóvenes, un partido sí. político, nosotros. Nosotros hacemos Sí. eso. Tenemos que ser un partido Sí. político, que no importa quién esté gobernando, nosotros somos una élite, nosotros Es somos una así. fragancia, nosotros somos lo mejor del país. Entonces, ¿qué partido? No importa. Verónica, háblanos un poquito de Café Literario. ¿De dónde viene el El nombre? café ¿Cuándo surgió- empezó? Surgió en el 2013. Es un proyecto después que se terminan las tertulias, la ¿verdad? cultura. En el 2013 surgió la idea de que hacerle un homenaje a Pedro Mir Ujú. para el centenario. Ujú. Yo convoqué un grupo de amigos y hicimos el comité de amigos de Pedro Mir que yo Ujú. presidía. Ujú. Nos metimos a trabajar y dentro de los eventos que hicimos 12 en un año, yo hice una actividad mensual. Por cada mes. Un sello postal en homenaje a Pedro Mir, lectura de poemas en el cementerio. Hicimos conferencias magistrales sobre Pedro Mir, 12 actividades. Una de ellas fue, Ilonka, buscando, encontró que Pedro Mir en los años 40 se reunía en la zona colonial con un grupo de amigos y tomaban un café, como un café literario. En una revista, la revista Fémina, ella encontró esos datos y de ahí surgió, digo, pero vamos a hacer un café literario Muy en bien. homenaje a Pedro Mir. Entonces eso surgió cuando eso yo dirigía, yo había salido después de 10 años de estar dirigiendo el Foro Pedro Mir de Cuesta, Ah, sí. me nombraron en Ágora Amor Ah, sí. para yo hacer cultura en Ágora Amor, Ujú. para convertir un centro cultural en un centro, Ujú. un centro comercial en cultural. Yo fui a uno de esos Y que tú ahí hacías. entonces iniciamos el primer café literario en el 2013, que dura hasta el día de hoy. Ujú. Tiene 12 años. Es itinerante, porque creo que tú lo hiciste una vez en el hostal, Tuvo muchos en años. Cuesta, Sí, lo muevo. Capilla de los Remedios. Capilla de los Remedios. Montesinos, Exacto. Porque una vez Es mejor así, más el interesante. ministro de Turismo me dijo, pero no lo haga en un solo lugar. Es una idea. Muévala un poco. Entonces lo he movido. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Ujú, No hay dinero. ujú. Es un café literario mensual. Eso cuesta 100,000 pesos. Sí, ¿y por Entonces, qué? Bueno, porque lleva muchas cosas. Brindis. Lleva prensa, lleva brindis, lleva atenciones, lleva un obsequio al invitado de honor de Invitan. cada café. bien. Es un evento. Mm, de es un nivel, evento, Es es un un evento evento, de un nivel evento. que va a salir un libro de esos 13 años Ujú. Qué bien. próximamente. Y tú también haces un programa que se llama así. El programa es Café Literario Verónica Ascensión y tengo el club de lectura. Yo trabajo full, Pero ¿y cuántas cosas que tú haces? 24/7 por la cultura. Pero tú también trabajabas Necesito patrocinio. como empresaria, tú presidías una asociación de mujeres empresarias, creo, 4 ¿no? años, la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional. Ujú. Yo soy miembro de la fundación, de la directiva de la Fundación Juan Bosch. Ma- Soy miembro de la directiva Sí, también. de la Fundación Vida Sin Violencia. Sí. Soy del Consejo Nacional de Mujeres, que preside Emma Valois, y soy rotaria. Ah, sí, Rotaria, Así que sí. yo paso todo mi día, por eso yo invito. Cuando alguien me dice que está aburrido, yo le digo, ven que te voy a decir cómo no estar Y aburrido. la casa de Verónica Trabajar Marino, todo el eso día. es una obra de arte. La casa de Verónica es un museo. Mi casa es un Una museo galería de y arte. ahí se hacen reuniones para Yo no trabajar. tengo- Llena de cuadros. Yo no tengo ese honor Yo de, fui una de vez. haberme invitado a mí, a Mi pesar casa de es todo. un museo. Sí, un Dije, museo. vamos para el museo de Verónica. Sí. Pero mira, a Verónica se conoce poco. ¿Tú crees? No, Verónica me conocí de Cuando la ciudad. hablo de lo que es De lo que el hace. ámbito personal, Sí. se conoce poco en el sentido, porque ella ha vivido su vida entera hablando de los otros, Sí. Claro. pero ella nunca ha hablado de ella. Ujú. Verónica, Yo he hecho 160 homenajes. siempre, Ahora, eso es lo mira, que... lo lleva contado. Eso es lo que te quiero decir es que ella se ha pasado su vida entera haciendo para otros. Sí. Y cuando uno se pasa su vida haciendo para otro, se olvida de uno mismo. Y eso es muy difícil. Y en este país tú sabes que eso no se paga, ¿verdad? No. No, no, Se no me ha ido olvida. bien, Y muchas me veces ha no se ido bien. agradece. Y muchas veces no se me ha ido agradece. bien, Mira, te no voy me a ha ido decir- bien con te eso, voy- pero eso es lo que Te yo voy a, aprendí. yo siempre he dicho, cuando yo veo a Verónica, ¿tú sabes a quién yo veo? A Pedro Mir. Sí. Y a Juan Gracias, Bosch. un honor. Ni siquiera, yo veo a Gerardini y A Celeste. a Celeste. Celeste. Y no, y mira que a mí quien me lleva a conocer a don Pedro fue Gerardini. Sí. Gerardini se casó primeramente con un amigo mío. Cuando Gerardini entró a la Facultad de Medicina, yo estaba ya en la universidad. Biología fue que estudió ella, ¿verdad? Medicina. En Ah, fue medicina. medicina. Y pues son dos. Hay una
que estudió, Es bióloga. bióloga, la que dirige el museo de historia natural y bióloga. pero Geraldini no, se casó con un ecuatoriano que era mi vecino, inclusive. Geraldini me lleva a mí a conocer a don Pedro. Vivía en esa época por donde vivía Abelino Stalin. Sí, en la Santiago, por ahí. Santiago. Yo fui a esa casa, me acuerdo yo. En la Josefa Perdomo, Me acuerdo donde yo. termina ya en el Club del Josefa SAT. Perdomo. Y lo encontré, y yo temeroso, como reformista. Ay, Don Pedro tenía una dimensión. pero me recibió con mucho cariño y con mucho afecto. Entonces, pero cada vez que yo te veo a ti, Tú heredaste mucho eso de Pedro Mil. veo... Sí, fue mi Esa maestro. atención, la generosidad, el ¿Qué entusiasmo. ¿Qué tú conservas de Pedro Mil que no te desprende? La música, en los disquetes, que él a cada disque que grababa de Mozart, escuchaba mucho música Oye, clásica. tú Sí. sabías, Y yo tengo cada disque con la letra de Pedro Mil que él le ponía para una Verónica. sinfonía de Beethoven Ujú. y escribía Mozart. Entonces, esa es una caja así, que eso para mí ese es el mejor regalo. Y de sus libros, Verónica. Muchos firmados por Pedro Mil. Eh, Y ala. lo mejor, un trabajo que escribió para mi libro, para Memorias de una tertulia, homenaje a Juan Bosch, y un poema que me escribió para mi cumpleaños. Oye, Que eso no tiene, Y qué lástima que no se puede, que no se grababan esas tertulias, ¿eh? no. Como- ese tiempo, como ahora, por eso que yo todo digo se que me graba. encanta lo de ahora el tiempo es Y tu bueno. programa, tú hubieras llevado tu programa a entrevistar. Claro que sí. eso es lo que yo le digo Sí. aquí a mi amigo, El tiempo es bueno ahora. a mi Sí. amigo Basilio. Yo le digo a Basilio, mira, una de las cosas que nosotros hemos entrevistado, por ejemplo, a Andrés Le Mateo, y uno de los dolores de Andrés Le Mateo que dice que esas entrevistas que ellos hacían de Peña de Tres, Ujú. Se perdieron, se me dijo. perdieron. Sí. Entonces yo le digo a él, nosotros estamos construyendo Sí. historia en este programa. Uno no sabe dónde puede llegar. Hay una cosa que a mí siempre, que voy a ver si se la propongo a este ministro, yo vi, no fue que a mí me dijeron, no, yo vi eso. En Buenos Aires estaban haciendo un archivo de voces de escritores. Ujú. Lo llamaban, hicieron un pequeño estudio y lo ponían a leer de sus libros Sí. y lo iban, Una Sí. joya. lo iban Que algo grabando. así Mateo hay- Morris lo hizo en la UAS, pero se lo echaron a la El Archivo basura. General de la Nación Sí, el archivo lo hace. lo hace. Pero lo hace con héroes y políticos de Sí, izquierda y sí, eso. sí, que es muy bonito porque Sí, es una, sí. eso es Lo una- ponen a hablar. Es una historia. Está, Historia viva, está en contada. YouTube, sí. Pero lo que Marino dice es escritor. Mateo Morris lo hizo, pero ahora con cassette, nada más, con audio, y se perdieron. Pero Se ahora, perdieron. ahora se puede. Se llamaba así Mira, mismo el archivo de la voz. Mira, por ejemplo, Andrés Le Mateo, Ujú. todavía está ahí. Sí. Claro. Mateo Morrison todavía está Que pueden ahí. contar todo eso. Tony Raful, No hay nada de Todavía Franklin está Mieseburgo, ahí. por ejemplo. Nada. no, ni de Villegas. Ni de Víctor. Puede ser. Y que aparezca. de Pedro Mir aparecen Ah, algunas cosas en algunas Pedro voz. Mil, sí, porque al ser el poeta nacional, Sí. lo entrevistaban mucho. Mucho, mucho. Y le hacían, Alicia Ortega. Alicia tiene hizo un una buena documental. entrevista. Un documental, sí. Sí, muy buena. Sí. Y ahí, de Pedro Mir aparecen cosas. Casa de las Américas en Cuba hizo Long Plane. Sí, De yo. Cortázar. Otra de que han Creo, los- hecho- creo que hay uno de Pedro Mir. que han reescrito Sí. después libros con ese uno que tipo vino de cosas. de México fue Jaime Labastida, Ujú. del siglo XX. Era íntimo amigo Sí, de oye, Su me- libro de Claro, Pedro Mir claro. lo presentamos en la Amén de tertulia. mariposa. Sí. La verdad que Mis primeros versos. a pesar de todo, cultura le faltan muchas cosas por hacer. Mucho. Los gobiernos en su totalidad han invertido poco en la cultura. Yo creo que el que más ha invertido en la cultura ha sido Leonel, Sí. porque uno, Sí. Balaguer primero, Sí, porque Balaguer hizo, Y En de- infraestructura. en La infraestructura infraestructura nadie ha hecho. hizo la Feria del Libro, Sí. Teatro Nacional, las Sí. óperas que trajo. Ya no hay ópera. Ujú. Sí, entonces Balaguer invirtió en la cultura, y luego que siguió invirtiendo fue Leonel, pero después de Leonel, cultura es la cenicienta. Sí, sí, sí. Hemos tenido ministros Cada vez menos que han presupuesto. confundido muchas veces la cultura con otra actividad, por no decir, Ministro y Sí, presidente. sí. bueno, y presidente, yo creo que sí. Sí, es que hay un desconocimiento. Sí. Porque, Yo los, digo que porque a los cuando- ministros lo nombran los presidentes. Sí, yo creo Pero que yo sí. digo que también, sí, los presidentes no, es que se confunden con farándula, ¿eh? Ujú.
lamentablemente. Sí, sí, Se con hay una espectáculos, con confusión. televisión. Y la cultura es todo, Ujú. la cultura es tan amplia. Pero lo que faltan son asesores a veces, porque no necesariamente un ministro tiene que saber todo, pero si tiene No, buenos asesores, claro. dice, mira, Verónica Gención tiene 40 años como gestora cultural. O ahí buenos con esto, viceministros, mira, que hablen de que la a veces son gente, malos los porque no viceministros. nos conocen. Yo no le puedo pedir a un ministro que no me conoce, que me Claro, llame para nada, no me va a claro, llamar, claro. porque no me conoce. Pero yo creo que el país ha avanzado, como tú dices, en aspecto cultural. Nos falta mucho. Uno de los sueños que yo, por ejemplo, yo siempre he querido rescatar de la antigua, de José Rafael, eh, los corredores culturales. Para mí eso fue una de las grandes acciones culturales que se hicieron. Sí, El corredor Y cultural lo manejaba yo allá en cuando la que, antigua era no ministro. sabía que era tú. sí. Fue una idea de él. Pero Que él- fue 8 muy años, buena. sí. Y también lo que Cientos de hizo José escritores. Antonio, que hizo 100 proyectos Ah, sí, también. culturales, que eso se cayó. Ujú. también También se cayó. eso que hizo. Eso es un tema, la no continuidad. Paradójicamente, quien lo entierra es un ministro de su propio gobierno. Sí. Sin Sí. embargo, fue una idea buena. Sí. Buena, porque Porque fueron 100 gestores. estaba la manera de centralizar la cultura. Ujú. Y eso hacía que la cultura no solamente se concentrara en el Distrito Nacional, Claro. sino que pudiera extenderse. Claro. Señores, Eso se llama descentralización. con Yo tengo Verónica, 18 libros publicados, yo tengo demasiadas cosas que hacer. Antologías, de todo, ediciones, y libros los de libros lujo. que le hice al Grupo Corripio, Sí. las agendas de colección. con Verónica el tiempo Una hormiguita, es- Verónica, es ¿eh? corto. No solamente una hormiguita, sino una mujer dedicada a la cultura, a las ideas y, ¿por qué no?, a la belleza de la palabra. ¿Ves que hacía falta traer a Verónica aquí al programa? Bueno, Al humanismo. yo- Tenemos que volver a ser humanistas. Aquí no- hay- Eso es lo que yo invito. En Letras de Café. Miren, por Dios, antes de terminar mi escuela de educación integral, son 12 materias que yo busco que un estudiante antes de salir. La Escuela de Educación Integral viene de la Fundación Cultural Verónica Ascensión. El eje principal de esa fundación es la escuela. Mi legado a este país que yo puedo dejar es esas 12 materias para los estudiantes que la impartirle antes de salir del bachillerato. Los maestros, Roberto Casá, Mm. ya dio historia a Yo 40 yo lo estudiantes. vi, lo Tú vi, estuviste yo lo vi, sí, en la lo vi materia. en la Yo materia. tengo a Natalie Peña Coma que va a impartir Canta. apreciación musical. Oye, eso es maravilloso. Kathleen Martínez, la arqueóloga, La arqueóloga. viene Kathleen. a darle la clase de arqueología, la importancia, la arqueología en República Dominicana y en el mundo. Tengo a mi hermano que es un reconocido economista que vino a hablar de la economía mundial y de República Dominicana. Una profesora eminente de gramática, Francia Polanco, oratoria. Ujú. Son 12 materias, con lo mejor. Vino la hija de Omar Narpier, la traje de España, Karina. Karina Narpier, a hablar sobre cine, Ujú. la importancia del cine, qué ver en el cine, por qué hay que ver buena película y aprender cómo tú evaluar una película. Eso es lo que yo estoy enseñando en Unicaribe, que debo agradecer al señor canciller de Unicaribe, José Alejandro Iván, que abrió las puertas de esa universidad para recibir esta escuela, que yo espero este año volver a graduar otro grupo de estudiantes. Yo Magnífico. siempre he dicho que cuando tú eres capaz de sembrar en la niñez, en la juventud, los valores culturales, te despierta la creación. Claro. Y la creación es la madre de toda profesión. Un profesional que no sea creativo en esta época del siglo XXI es un profesional casi analfabeto. Sí, Señores, se Y nos- ustedes se se nos imaginan acabó el que tiempo. Profesores a nivel de Julio César Castaño Guzmán, que estos estudiantes cuando entren a la universidad ya tuvieron esos grandes maestros, Ujú. ya ellos van a entrar a una universidad sí, con una experiencia. Se nos acabó el tiempo, Marino. Bueno. Vamos a decir como dice Lisa. Por favor, no se olviden, no se por olviden de favor, leer. En honor de Elisa que no está aquí. No se olviden de No se leer. olviden de leer. Nos vemos la próxima Gracias, semana. Verónica, por estar aquí con Que lean nosotros. cualquier cosa, como decía José Rafael. Pero que Antigua, lean. pero que lean. Pero que lean, exacto. Hasta la Gracias. próxima. Mira, mira. Sábado. a las 10 de la noche. Sábado.